Bien, vamos ahora aquí. Se les saluda. Por aquí estamos entrando a esta segunda etapa del diplomado de filosofía medieval. En este segundo módulo los vamos a acompañar con la filosofía que le hemos titulado Filosofía Escolástica, que aproximadamente va a versar desde el siglo, por supuesto, hemos terminado el siglo quinto, por allá la patrística y en los orígenes de la filosofía medieval, ¿verdad? Pero este proceso que vamos nosotros a tocar, más o menos va a ser desde el siglo IX hasta el siglo XIII, que es lo que se va a llamar la filosofía escolástica, que hunde sus raíces por allá ya en el siglo VII y VIII, con las famosas llamadas escuelas cardenalicias y las escuelas conventuales, ¿verdad? Que van a dar origen, después veremos nosotros, a las universidades. Entonces, este primer tema versa de esos siglos, desde el siglo IX hasta el siglo XIII, de tal manera que son unos cuantos siglos. Y este primer tema le hemos titulado El problema de los universales. ¿Ok? Vamos a hacer una introducción breve sobre a ubicar desde el siglo IX al siglo XIII, los aspectos históricos, filosóficos, los grandes problemas o los temas centrales de la filosofía escolástica, y después también algunos temas histórico-políticos que nos interesan presentar desde el principio, aunque eso ya creo que ustedes lo vieron en el primer módulo, ¿verdad? Y entramos al tema, a uno de los temas iniciales que nos da entrada al tema de la filosofía escolástica, que es el así llamado problema de los universales. Entonces, este tema de la filosofía escolástica, vamos a verlo así, enfoque global de la escolástica en la Edad Media. Voy a hacer como dentro de incluso la filosofía en su contexto global, por lo menos la filosofía universal, siempre vamos a hablar, perdón, de la filosofía occidental, porque es la filosofía que nosotros, digamos, conocemos y es a la cual formamos parte de nosotros. ¿Está bien? Pudiéramos hacer otro tipo de estudios, ¿verdad? Más adelante sobre, por ejemplo, la filosofía, se me ocurre, la filosofía árabe o la filosofía africana, la misma filosofía asiática, ¿está bien? Y por supuesto también hay elementos, pero en este caso nos vamos a circunscribir a la filosofía escolástica, que es la continuidad de la filosofía antigua griega. Entonces tenemos este primer tema, que es el enfoque global de la escolástica en la Edad Media, los temas centrales del siglo IX al siglo XIII, la situación histórico-política, y entramos ya al tema del problema de los universales. Este esquema lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan después, lo puedan ver con calma. Voy a intentar pasar las diapositivas por separado después del audio para que puedan centrarse en las diapositivas todo lo que quieran. Lo que yo quiero decir aquí es que la filosofía ha tenido unas grandes etapas en toda la historia de la filosofía occidental, y esa filosofía se ha ido enfocando,
¿verdad? En grandes temáticas, podamos decirle grandes problemas, grandes maneras de entender la perspectiva, digamos así, filosófica. En la Edad Antigua, el tema central era el tema de la naturaleza, ¿ok? Con toda la problemática de todos los presocráticos, que era el problema del arjé, ¿ok? Y posteriormente en el desarrollo de Platón y Aristóteles también está planteado el problema del arjé, el problema de la naturaleza y el problema de la realidad, ¿ok? De tal manera que este es un tema central y en torno a ese tema de la naturaleza, del cosmocentrismo, el cosmos como el centro de la realidad, ¿verdad? Como búsqueda del origen del cosmos, entendido el cosmos como aquello que entendían los griegos, que era todo lo que se podía conocer y al mismo tiempo de lo que ellos podían participar, ¿verdad? Que se llamaba también naturaleza. Y desde esa perspectiva entendían el mundo del conocimiento, el mundo de las relaciones humanas, la política, la ética, etcétera. Ahora estamos precisamente en la Edad Media, donde el tema central ya deja de ser la naturaleza para convertirse y enfocarse en el problema de Dios. De tal manera que la naturaleza, el tema fundamentalmente de la naturaleza, pasa por planteárselo cómo está esa relación entre Dios y las criaturas, ya incluso la temática, el lenguaje de un enfoque, ¿verdad? Al otro cambia fundamentalmente, el tema de Dios introduce elementos distintos y después pasamos a otro gran tema que por supuesto lo hemos visto en otras etapas, el tema del antropocentrismo, que es el paso del hombre, ¿verdad? El enfoque del hombre y entonces todos los temas que se pueden tratar de la filosofía pasan por el gran enfoque del hombre. Y después veremos otro que en la filosofía actual se pudiera decir que es el tema de la técnica, ¿verdad? El tecnocentrismo. Otros lo ubican como la transhumanidad o la poshumanidad, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que quiero decir con esto, nos enfocamos en este elemento, ¿verdad? Es cómo se ha pasado, estamos pasando de un aspecto de la naturaleza, ¿verdad? De el origen de las cosas a que el origen de las cosas ya está claro que es Dios y cómo tiene una relación Dios con sus criaturas, Dios precisamente con las cosas mismas. Entonces, vemos aquí que los temas centrales, por lo menos de la escolástica, ¿ok? Del siglo, repetimos, del siglo IX al siglo XIII, los grandes temas de la escolástica van a ser el problema de los universales, que vamos a tocar hoy. Uno de los debates más intensos y definitorios de este periodo fue el problema de los universales. Este debate giraba en torno a la naturaleza, de los conceptos abstractos o universales, por ejemplo, como humanidad, justicia, y su relación con las cosas individuales. Otro gran tema es el auge de la escolástica. Con la escolástica aparece la sistematización del pensamiento filosófico, ¿verdad? En vistas que los teólogos y los filósofos tienen que en las escuelas monacales y en las escuelas catedralicias se empieza a crear un conocimiento filosófico que se tiene que enseñar, entonces se va sistematizando ese pensamiento y que ese pensamiento confluye precisamente en lo que se llama la escolástica. De ahí viene toda la palabra escuela, ¿ok? Sí, que eran escuelas primero de enseñanza, pero también donde se transmitía el pensamiento filosófico. Ahí nacen las primeras escuelas, que será el origen de las grandes universidades. Otro tema es el tema central también que vamos a encontrarnos, el tema de la síntesis de fe y razón. Ya ustedes lo vieron con el profesor Tadeo, vieron este elemento, ¿verdad? Ya San Agustín introduce este elemento de manera muy importante, el problema entre la fe y la razón, ¿verdad? Y cómo al final lo que se intenta desde San Agustín hasta el siglo XIII es precisamente la articulación entre el entendimiento y la fe, cómo la fe se articula con el entendimiento y cómo el entendimiento es la estructura, ¿verdad?, para llegar a la fe.
Cuarto punto, la influencia de la filosofía islámica y judía. Ese tema lo vamos a tocar con el profesor Jairo en este mismo módulo, ¿verdad? Un tema solo y exclusivamente dedicado para este punto. Otro tema importante de la escolástica es el desarrollo de la lógica y la dialéctica. En la escolástica se desarrolla de manera muy importante todo el tema de la lógica, el desarrollo de un pensamiento sistemático, articulado, organizado, ¿verdad? Entonces se crea toda un arte, ¿verdad? De la discusión racional que creció significativamente, impulsando por los problemas de los universales y la necesidad de argumentar verdades teológicas. En este elemento, inicialmente va a ser muy importante Pedro de Abelardo. Y por último, otro de los temas muy importantes es el nacimiento de las primeras universidades. Ahí comienzan las grandes universidades en Europa, ¿verdad? Y esos lugares van a ser Italia, Francia, seguidamente España, Alemania y después lo seguirán otras ciudades importantes y países importantes este, de la Europa de aquel tiempo. De tal manera que tenemos esos 6 elementos que van a acompañarnos en esta etapa de la escolástica. Por otro lado, la escolástica, desde el siglo XI al siglo XIII, ¿verdad? Vemos unas situaciones histórico-políticas que nos van a acompañar a nosotros también y que probablemente ustedes ya la vieron con el profesor José, ¿verdad? Pero que están ahí presentes también, que es la desintegración del Imperio Carolingio y el surgimiento del feudalismo. Tras la muerte de Carlos Magno en el siglo IX, el Imperio Carolingio se fragmentó, ¿verdad? Se fragmenta y después aparecerá lo que es la futura Francia y Alemania, y esta fragmentación debilitó la autoridad real, ¿verdad? De los grandes reyes y provocó que los monarcas se dieran poder y tierras a los nobles a cambio de lealtad y apoyo militar. Entonces, ese elemento es importante. El imperio se desvanece, empiezan a aparecer el reino. Estos reinos son débiles, por tanto, tienen que recurrir a sus vasallos, sobre todo aquellos que tienen, sobre todo, poder, ¿verdad? Que tienen armas, que tienen capacidades de hombres, ¿verdad? Y los grandes reyes entonces cambian precisamente fidelidad y en defensa ¿cómo se llama? Entrega digamos, recompensas a los grandes feudos, a los señores feudales que van a aparecer precisamente en este momento que se hacen débiles los reinados. Otro elemento que ya hablaron ustedes, también tomaron en cuenta, son las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras va a ser un elemento muy importante porque va a ser no solamente, por un lado, el avasallamiento de Europa, ¿verdad? Que va a, digamos así, los vikingos van a arrasar con Europa, también los magiares y después los musulmanes, sino que también ese proceso de invasiones bárbaras generó también un intercambio cultural, ¿verdad? Que al final no solamente trajo daño, sino que también generó riquezas culturales e intercambio también de pensamiento. Otro tema que de la situación histórico-política es el cisma de Oriente, que es muy importante, ¿verdad? Occidente y la consolidación del papado. El cisma de Oriente en 1054 fue la culminación de un proceso de divergencia entre la Iglesia de Roma y Constantinopla. Se separa la Iglesia de Oriente y de Occidente, pero esta separación le da mucho poder a la Iglesia de Occidente, ¿verdad? Un poder político sin precedentes en el mismo proceso de la Iglesia, tanto para la Iglesia como para los nuevos reinados y estados que van a empezar a aparecer en la Europa del siglo 10, 11 y 12.
Y por último, otro elemento que es importante es el tema de las cruzadas. ¿Ok? Aunque las cruzadas se dan por allá por el siglo XI, sin embargo, con el Papa Urbano II, sin embargo, las cruzadas generó este, grandes daños, pocos resultados, pero generó grandes daños, la muerte de muchos ejércitos, ¿verdad? Y pocos resultados. Sin embargo, esto amplió la influencia del papado. Bien, con estos dos, entonces hemos dado como una visión de conjunto donde vamos a entrar, donde vamos a hacer vida nosotros en estos temas de la filosofía escolástica. Entonces, ¿dónde tiene su origen el problema de los universales? Para responder a esta pregunta hay que distinguir entre el problema ontológico y el problema epistemológico o el problema del conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante la parte ontológica, que fundamentalmente la parte ontológica lo que afirma es la realidad, que la realidad existe, por tanto el problema de los universales va a ser un problema de la realidad, pero no porque se niegue la realidad, ¿ok? Sino porque esa realidad, el problema no es tanto de la realidad que existe, sino si nosotros tenemos acceso a la realidad y de qué manera tenemos acceso a la realidad. Entonces, distinguir la parte ontológica y epistemológica es muy importante. En primer lugar, la parte ontológica afirma que existe una realidad independiente de nosotros, ¿verdad? Quiere decir que si yo salgo de esta habitación donde estoy, aquí hay una serie de sillas, de adornos. Si yo salgo de esta sala y me voy fuera, ¿verdad? Esta sala va a seguir existiendo, independientemente de nosotros. Entonces, esta primera parte ontológica afirma que la realidad es independiente de nosotros, ¿verdad? Por tanto, la parte ontológica va a afirmar dos grandes tesis. La existencia de la realidad existe, y en segundo lugar, la independencia de esa realidad con respecto a nosotros, ¿verdad? Ese es otro elemento importante. Quiere decir, la realidad existe, eso es verdad, pero también existen unos sujetos que conocen esa realidad, ¿ok? Por otro lado, la epistemología, ¿verdad? El conocimiento dirá que la realidad puede conocerse de algún modo, que la realidad que existe, que es independiente de nosotros y que existe, ¿verdad? O que la realidad existe y no es independiente de nosotros, sino que necesita de nosotros. Entonces, en ese sentido, la segunda, la tesis B, o la tesis 2, perdón, la epistemología dice que la realidad puede conocerse de algún modo. Dependiendo de la tesis realista que se niega, se obtendrá una de estas tres posiciones filosóficas, o el nominalismo, el idealismo o el escepticismo. Veremos entonces aquí en qué consiste el nominalismo. El nominalismo va a ser una corriente que va a estar presente con mucha fuerza desde el siglo XI, pero va a tener su punto culminante en el siglo XIII, ¿verdad? Con Santo Tomás, con Guillermo de Ockham, fundamentalmente. ¿Está bien? Pero siempre la pregunta se dio, sobre todo de las dos grandes escuelas de pensamiento filosófico y teológico, la escuela agustina, por un lado, más adelante la escuela franciscana y después la escuela dominica. La escuela dominica representada por Santo Tomás de Aquino y la escuela franciscana representada por San Buenaventura. Entonces, el nominalismo se acuña originalmente para referirse a los filósofos medievales que en el debate sobre la realidad de los universales defendían que estos eran meros nombres. El fundador de esa corriente fue Rascalino de Compiègne, siglo XI. Hoy en día se encuentra esa corriente nominalista que tiene otros nombres, ¿verdad? Como el reduccionismo, el eliminativismo, el ficcionalismo, teorías del error, son teorías que actualmente siguen vigentes y lo que están diciendo fundamentalmente es la realidad existe y nosotros lo único que podemos hacer es nombrar la realidad. Pero esa realidad de las cosas que decimos universales sobre la realidad no existen, solamente son nombres que le ponemos a las cosas.
Eso es lo que define el nominalismo. Por otro lado, el idealismo, el nominalismo nunca puede ser completo, ¿ok? Siempre tiene que haber un elemento que esté más allá del nominalismo. ¿Por qué? Porque al final, para decir que una cosa tiene que tener nombre, por lo menos el nombre que yo le pongo a una tiene que ser real. ¿Está bien? Entonces el nominalismo nunca va a ser total, sino que va a haber un elemento que tiene que bregar también con la realidad. Y al final, cuando nosotros nombramos las cosas, aunque sean particulares, esas cosas necesitan un lenguaje. De tal manera que ese lenguaje tiene correspondencia y tiene, como decía Aristóteles, adecuación con la realidad. Por otro lado, el idealismo sí puede ser total y puede ser radical. Quiere decir que llamamos a idealismo a la negación de la independencia de la realidad respecto a nosotros. Quiere decir que nosotros no podemos conocer la realidad, no, la realidad existe, pero la realidad no existe independiente de nosotros, sino que nosotros somos necesarios para el conocimiento de la realidad. Por tanto, la realidad llega a su totalidad en un sujeto que conoce esa realidad. Si el sujeto no conoce la realidad, ¿de qué sirve que la realidad exista? Diría el idealismo. Al afirmar la existencia de entes inmateriales, por ejemplo, la matemática, esta forma de idealismo objetivo no se opone tanto al realismo, ¿ok? Porque aquí el problema, aquí en ninguno de estos, de la teoría nominalista o de la teoría idealista o escepticista, el problema de la realidad no está en juego. Está en juego es si realmente podemos nosotros nombrar las cosas de la realidad desde el punto de vista universal. Le podemos dar un contenido universal a las cosas. O sea, si una silla, ¿verdad? O ese objeto, ¿verdad? Que se me presenta como otros objetos subsiguientes similares, yo le puedo llamar silla y puedo sacar conclusiones que esa silla y aquella y la otra tienen contenidos comunes por el cual yo puedo nombrar universalmente a todas esas y llamarle silla. Eso es lo que está en cuestionamiento en el nominalismo. El idealismo dice que sí, que los universales existen y al afirmar la existencia de los universales, entonces se afirma que es posible que el idealismo realmente es posible conocer la realidad y que la realidad es posible conocerla porque existen los sujetos. Ejemplo de idealismos actualmente en la historia del pensamiento después de la Edad Media, por ejemplo, el de Berkeley, ¿verdad? Idealismo epistemológico de Kant o el de Parménides, ¿verdad? En la Edad Antigua, donde Parménides decía, pues lo mismo hay que pensar y para ser. Entonces, fíjense que Parménides dice que pensar y ser era lo mismo. Y Gadamer, donde afirma que el ser que puede ser comprendido es el lenguaje. Fíjense, ahí tenemos nosotros residuos de toda esa problemática de la Edad Media en la escolástica. Y llegamos a esta parte del escepticismo. El escepticismo no niega la realidad pendiente, aunque hay un escepticismo radical, ¿verdad? Pero nunca va a negar la realidad. El escepticismo lo que va a negar es la posibilidad que nosotros conozcamos la realidad. Entonces hay dos escepticismos. El escepticismo radical, por ejemplo, el escepticismo de Pirrón, ¿verdad? En la Grecia antigua, pero como los escepticismos moderados, por ejemplo, el escepticismo de Descartes, la duda metódica, es una especie de escepticismo, dudo para conocer mejor las cosas, para lograr el conocimiento de las cosas. Entonces, este escepticismo no niega la realidad, sino lo que niega es la capacidad que nosotros podamos conocer la realidad. Niega la parte epistemológica de la tesis realista, niega la posibilidad de conocer la realidad de algún modo. No hay ningún saber firme y seguro, es mejor suspender el juicio, hacer epogé, un poco, esto nos recuerda a Husserl, antes que adherirse a una opción mudable. Eh, por otro lado, también ese escepticismo, ¿verdad? Lo encontramos después en Agripa, que sintetizó de esta manera.
el escepticismo como disenso social, todo el mundo opina distinto sobre las mismas cosas, la progresión al infinito de las demostraciones, nunca nos toparemos con un primer principio demostrado, la realidad de todas las cosas cambian según nuestro punto de vista, la petición de principio que consiste en partir de una premisa no demostrada y por último la circularidad viciosa que consiste en justificar A por B, B por C y C por A, cerrando de este modo el círculo. De tal manera que el escepticismo, de alguna manera, se opone, como decíamos nosotros, no a la realidad, sino que la realidad sea posible conocer. Con este cuadro quiero significar un poco cómo se ubican esas corrientes, ¿verdad? El escepticismo, nominalismo, idealismo. Aquí está la primera, las dos primeras son ontológicas, ¿ok? La realidad existe y la realidad existe independientemente del sujeto, es ontológica. Y la segunda y la última, es posible conocer la realidad, es fundamentalmente epistemológica. Entonces, el escepticismo afirma la realidad, ¿verdad? Cree que la realidad existe, ¿ok? Por otro lado, el escepticismo no cree que la realidad sea independientemente del sujeto. Y por último, el escepticismo no cree que sea posible conocer la realidad, de tal manera que sí existe la realidad, pero no es posible conocerla. Por otro lado, el nominalismo cree que la realidad existe, no existe independientemente del sujeto, es necesario el sujeto para conocer la realidad y no es posible conocer la realidad, porque la realidad sencillamente es una realidad fragmentada, una realidad de pluralismos, por tanto, aquello que nosotros decimos universal, decir silla, prácticamente es un nombre que no obedece a la realidad, que es plural y particular. Y por último, el idealismo también cree que la realidad existe, ¿verdad? Pero no cree que la realidad sea independiente del sujeto y sí cree que es posible conocer la realidad, acercarse a la realidad, aunque la realidad no necesariamente condicione después un conocimiento que se separe de la misma. Y entramos entonces al tema de los universales aquí también, ¿verdad? Otro elemento importante en el tema de los universales es el desarrollo de un método, ¿ok? Del siglo XI, aquí hay unos personajes importantes para el desarrollo del método analógico. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cayetano, a Brentano, a Suárez, ¿verdad? Tres filósofos y teólogos que desarrollaron mucho este tema y por supuesto Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Que desarrollan una metodología para poder acercar la teología a la filosofía, ¿ok? E incluso para acercar el conocimiento de la realidad al conocimiento de las cosas. ¿Cómo yo puedo decir que una cosa es al mismo tiempo una y al mismo tiempo plural, ¿verdad? Y entonces, eso requirió de un método importante que se llamó la analogía. En griego, la palabra quiere decir proporción, semejanza, ¿verdad? Haciendo un poco de análisis de la palabra, significa ana, que significa más allá, y logos, concepto, palabra. Sugiere, más allá de los conceptos, establecer semejanzas desde elementos distintos. En esencia, la analogía es una forma de predicar un mismo nombre o concepto de varias realidades, análogo, con un significado que es en parte el mismo y en parte diferente. No es unívoco, significa significado idéntico, ni equívoco, significado totalmente distinto. Permite establecer una relación de semejanza entre seres distintos, especialmente entre Dios y las criaturas. De tal manera que este va a ser el lenguaje teológico, ¿verdad? Para que pudiera ser un lenguaje mucho más adecuado al tema de la teología con la relación a la filosofía, se empieza a hacer un lenguaje
no solamente del punto de vista comparativo, y por eso se desarrolló todo lo que es en la escolástica el método analógico. Un poco más sobre la analogía, aunque la analogía no tiene su origen en la escolástica, en la Edad Media, sino que ya Aristóteles, ¿verdad?, habla del concepto de analogía, ¿verdad?, quien distingue que el ser se predica de muchas maneras, principalmente por relación a la sustancia, analogía de atribución, y esto sienta las bases para la metafísica analógica después de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino sistematiza la analogía para la metafísica y la teología, utilizándola como el método clave para conocer y nombrar a Dios a partir de las criaturas. Es fundamental para superar el univocismo, identidad de conceptos, y el equivocismo, total diferencia. Por tanto, el problema de los universales, pudiéramos decirlo que se presenta desde dos puntos de vista. El debate metafísico epistemológico central de la escolástica temprana en estos dos puntos A y B. El primero A, ¿verdad?, es que los que promueven conceptos de las ideas generales y su relación con las ideas universales. Quiere decir que las cosas particulares o la predicación de los conceptos universales tiene que ver con las cosas particulares, mientras que otro grupo importante, ¿verdad?, cuestionan que los universales existan, ¿verdad? Y dirán que la naturaleza de los conceptos generales, por ejemplo, como el tema humanidad, árbol, y su relación con las cosas individuales, no tiene equiparación. Quiere decir que no es verdad que yo pueda decir que esto es un árbol, sino que lo que estoy diciendo es que estoy nombrando esa cosa que tengo ahí y le pongo el nombre de árbol. Pero el árbol en la realidad no existe, existe solo en mi pensamiento. Pareciera lógico lo último que hemos dicho, pero no parece tan lógico en el mundo concreto y real. ¿Está bien? Pues cuando yo nombro árbol, no solamente estoy nombrando el árbol porque le doy un nombre desde el lenguaje, sino que pareciera ser que cuando yo digo árbol le estoy dando un aspecto que ya la realidad me dice algo de eso que yo estoy nombrando. Entonces, no por nada estoy diciendo la palabra árbol de una manera, digamos así, como arbitraria, sino que la palabra árbol tiene una connotación que tiene que ver con la realidad, si no, no la nombrara. Por otro lado, hay tres tipos de universales. Santo Tomás es el que le da un poco esta visión más sistemática, ¿verdad? Hay unos universales incausando, universales en la causa, son aquellos, ¿verdad?, que que actúan como causa de muchos efectos. Por ejemplo, Dios como creador del universo. ¿Ok? Dios que es la causa de todas las demás criaturas. De tal manera que Dios es una causa universal, porque de Dios se desprenden todos los demás efectos. Otra forma de universales son los universales de representación, ¿verdad? Son aquellos que siendo uno representan a muchos, por ejemplo, el concepto de perro, ¿verdad? Cuando yo digo perro, me estoy refiriendo no solamente a un perro en particular, sino me puedo referir a todos aquellos perros que tienen una cantidad de predicados, ¿verdad?, que tienen características comunes. Nuestra mente clasifica para entender una clase de individuos con características comunes. Y después está el universal en el ser, ¿verdad? Es aquello que es individual y al mismo tiempo universal. Un ejemplo de esto es la naturaleza. Yo puedo hablar de la naturaleza viendo una planta, o puedo hablar de la naturaleza refiriéndolo al jardín de mi casa, o puedo hablar de la naturaleza en el sentido amplio de toda la ecología del planeta, o puedo hablar de la naturaleza humana o de la naturaleza material, etc. Entonces,
cómo en este sentido el ser también se puede decir de una manera particular y al mismo tiempo se puede decir de una manera universal. En el origen del problema, entonces se plantea esas dos grandes preguntas, ¿verdad? Si las ideas universales, por ejemplo, el concepto de río, posee una realidad mayor, menor o diferente que las instancias particulares, por ejemplo, las aguas del río Orinoco. ¿Está bien? En el fondo es si los universales tienen un carácter real. Si cuando yo nombro los universales estoy diciendo una realidad, ¿verdad? Es lo que está planteándose esta pregunta. La otra pregunta es cómo puede ser verdadero el conocimiento universal adquirido a través de nuestras ideas si todos los seres existentes en la naturaleza son individuales y singulares. Ese es el gran planteamiento nuevamente de los universales. Y este tema de los universales será un recurrente en la Edad Media, ¿verdad? Fue un problema típico en el medioevo, abordado por diversas escuelas y pensadores, incluyendo la escuela tomista. El debate continuó siendo relevante en la actualidad y continúa siendo relevante en la actualidad, principalmente entre diversas formas de realismo e idealismo, y nominalismo actualmente. Incluso ahorita hay unas corrientes que se llaman neorrealismo, ¿verdad? O incluso algunas corrientes que intentan rescatar cierto idealismo o el realismo moderado, por ejemplo, de Aristóteles y que asumió Santo Tomás de Aquino. Los universales como el motor del pensamiento. Esto es muy importante. Los universales, sin los universales no hubiera pensamiento universal. Y después veremos nosotros que sin los universales no pudiera haber argumentación. Quiero decir, ¿de qué nos sirve una realidad fragmentada, una realidad dividida, una realidad particularizada si nosotros no pudiéramos desde el pensamiento organizar, articular y darle orden al caos de la realidad? Entonces, la naturaleza abstracta y compleja del problema de los universales impulsó el desarrollo de un método intelectual riguroso y exigió un nivel sin precedentes de precisión lógica y estructura argumentativa. De tal manera que los escolásticos les podemos decir muchas cosas, pero que eran muy precisos en el lenguaje a tal punto de pasarse. Quizás por eso el hastío de Ockham cuando habla en el nominalismo, ¿verdad? Que dice que, por ejemplo, la predicación del ser, esencia, sustancia, etcétera, que tenía tantos nombres que Ockham dice, bueno, pero ¿por qué eso, verdad? Y de ahí la navaja de Ockham, que es la simplificación del lenguaje. Y por otro lado, exigió un nivel sin precedente de precisión lógica y estructura argumentativa. Y el tema de los universales favoreció la formación del método escolástico. Recuerden que la escolástica, ¿verdad? Que era un deseo de sistematizar el pensamiento por dos motivos. Uno, para recoger el pensamiento existente, sobre todo también del pensamiento griego, ¿verdad? Pero sobre todo para articular el pensamiento teológico con el pensamiento filosófico y por otro lado, para enseñar. ¿Ok? Cuando yo enseñaba, yo tenía que tener un método para enseñar las cosas. Entonces, el problema de los universales ayudó a la formación del método escolástico. La necesidad de definir términos con precisión, construcción de argumentos lógicos sólidos, participación en detalladas disputas dialécticas, a menudo caracterizadas por discusiones interminables y sutilezas verbales, y fundamental para la estructura y adquisición del conocimiento y la investigación filosófica en las escuelas medievales. Un personaje muy importante que introdujo el aspecto del nominalismo, ¿verdad? Ya en el 810 al 877, fue Duns Scoto, ¿ok? Juan Scoto de Eurígena, ¿ok? Sobre el tema de la cuestión de los universales. Él escribe un libro titulado Sobre la división de la naturaleza, donde empieza ya a precisar esto, donde él se da cuenta del debate, del problema de nombrar las cosas, ¿verdad? Y que las cosas son nombradas
que la realidad es una cosa y que el nombramiento que se hace de las cosas sencillamente es un nombre que se le da a las cosas, ¿no? Y él es el que introduce el tema del debate sobre el problema de los universales, si los universales existen o no existen. Ese elemento que introduce Dunes Scoto es el tema de la organización mental, ¿verdad? Y los conceptos del mundo. Es si los conceptos que nosotros nos hacemos de las cosas son reales. El problema subyacente en la polémica de los universales es si la configuración del mundo se debe a la organización mental humana o si el mundo mismo proporciona los conceptos. Quiere decir, si los conceptos universales nosotros los captamos de la realidad o solamente son una formulación del pensamiento. Esta formulación preparó el terreno para las visiones nominalistas que enfatizan el papel de la mente en la formación de los conceptos. Por otro lado, surge en la Edad Media, sobre todo a finales de la escolástica, por allá por el siglo XII, sobre todo el siglo XIII, ¿verdad? Las ideas de Aristóteles. Y entonces, estas ideas de Aristóteles, digamos así, generó precisamente un elemento importante sobre el tema de los universales, porque Aristóteles es quien introduce el problema de los universales. Bueno, ya lo hace Platón de algún modo, pero Aristóteles sistematiza con este tema de las categorías, ¿verdad? De género y número, empieza a organizar el pensamiento y esta organización del pensamiento Aristóteles lo hace de la realidad. Desde la realidad, Aristóteles construye el pensamiento. A pesar del predominio platónico en la escolástica temprana, por ejemplo de San Anselmo, ya se vislumbra la presencia de ideas aristotélicas. Aristóteles era considerado un realista en cuanto a los universales, con una postura de realismo moderado. Pensadores como Pedro Abelardo adoptaron posiciones muy semejantes a las de Aristóteles. Esta coexistencia anticipó el cambio filosófico significativo posterior. El impacto en la lógica escolástica, es el tema de las universales ayudó muchísimo, ¿verdad? Y fundamentalmente la formación de conceptos. Si hay algo que genera los universales, es la formación de conceptos. En pocas palabras, la formación de pensamiento. Si no hay un conocimiento universal, no hay conceptos, ¿verdad? El debate sobre los universales influyó profundamente en la reflexión filosófica sobre el discurso humano y la lógica. Se centró en si conceptos universales eran entidades reales, construcciones mentales o meros nombres. La función del universal en el significación formal y convencional fue de capital importancia. Es tan importante que incluso ya en la Edad Media, en el siglo XIII y en el siglo XIV, los universales están unidos también a la formación, el origen de las ciencias. Sin conocimiento universal no pudiera haber ciencia. Santo Tomás de Aquino afirmó que la ciencia se ocupa de lo universal, ya que no hay ciencia de los singulares que caen bajo el sentido, ¿verdad? Y con esto pudiéramos decir también lo que dice Hume. Hume dice que no es posible la ciencia, por lo menos una ciencia total que pueda conocer todas las cosas, porque nosotros a través del conocimiento no podemos llegar a la realidad. De tal manera que la realidad que es singular y que es particular no puede ser conocida. Eso lo dice ya Hume o más adelante Hume, ¿está bien? Pero precisamente la réplica que le hace Kant a Hume es que eso no es verdad, porque el conocimiento es imprescindible también para decir lo que afirma Hume. Por tanto, la formulación de leyes científicas presupone la existencia de clases reales y la semejanza real entre múltiples objetos y procesos. Los universales, al parecer, en los enunciados fundamentan toda relación y por ende toda cuantificación y cualificación posible, es decir, la predicación misma. Por otro lado, tenemos a un defensor de los universales que es San Anselmo, ¿está bien? San Anselmo es, digamos así, un defensor radical de los universales, además porque toda su teoría, ¿verdad? Que es una teoría que se desprende
el platonismo y del agustinismo, se centra fundamentalmente en el tema de las ideas. Recuerden para Platón las ideas no son solamente hechos especulativos e inteligibles del conocimiento, sino que las ideas precisamente son reales, ¿verdad? Y esas ideas reales son las que nos permiten tener la idea de la realidad. Este debate no fue meramente teórico, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de San Anselmo, sino que fue fundamental para la estructura misma de la adquisición de conocimiento y la investigación filosófica en las escuelas medievales. Sentó las bases de cómo se llevaría a cabo la filosofía en las escuelas y universidades, impulsando la precisión lógica y argumentación estructurada. El famoso argumento de San Anselmo sobre la existencia de Dios es muy famoso, tan famoso que después en la historia de la filosofía muchas personas tocan ese argumento, por nombrar algunos, Hegel, Descartes, el mismo Kant. O sea que el argumento fue un argumento de mucha importancia, ¿verdad? Y el argumento fundamentalmente tenía que ver con la demostración de la existencia de Dios, donde postula la existencia. ¿Cómo se postula la existencia de Dios? Algo que no puede pensarse que sea mayor. Allá hay una frase latina, a ver si la digo bien. Aliquid quo nihil majus cogitari possit. Algo que no puede pensarse que sea mayor. Este es un claro ejemplo de un realismo extremo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso que acabamos de decir? El argumento sostiene que la existencia en la realidad es una perfección superior a la mera existencia del pensamiento. Si ese ser supremo solo existiera en la mente, algo mayor podría concebirse. Si solamente el pensamiento de Dios existiera en la mente, entonces yo pudiera pensar otras cosas mayores que Dios. Por tanto, Dios no existe, porque si yo puedo pensar cosas mayores que Dios, quiere decir que es fruto del pensamiento. Pero si el pensamiento de Dios es un pensamiento límite, ¿verdad? Y no hay más allá, más nada que el pensamiento de Dios, por tanto, Dios es un pensamiento que existe. Por lo tanto, ese pensamiento que nosotros tenemos de Dios existe. Eh, entonces podemos decir aquí que ¿por qué la importancia, cuál es la importancia de los universales en el pensamiento escolástico? En primer lugar, el fundamento del pensamiento lógico y científico, lo hemos dicho, la influencia en la teología y la metafísica, el tema de la analogía permitió un desarrollo importantísimo en la teología y la metafísica, las bases para un lenguaje y la comunicación, la precisión del lenguaje, ¿verdad? La escolástica está marcado por una precisión importantísima del tema del lenguaje, ¿verdad? Y, por supuesto, un elemento importantísimo también, el puente entre fe y razón. La relevancia entre la ética y los valores, ¿verdad? Si no pudiéramos nombrar nosotros los valores, no existiera ética, ¿verdad? Sino que todo ese tema de los aspectos abstractos de la justicia, el bien, las virtudes como la templanza, etcétera, no las pudiéramos nombrar. Por tanto, el aspecto de los universales es fundamental en el tema ético. Y por último, la inspiración para el pensamiento crítico también, porque el tema de los universales nos permite captar la realidad y mirar la realidad de distintas dimensiones. Bueno, con esto terminamos entonces este tema, que ha sido un tema que espero que le haya parecido interesante, porque es un tema que nos conecta precisamente con la escolástica. Hasta otra próxima oportunidad, seguimos en contacto.